a todos, bienvenidos a este segundo tema del módulo 4 de producción de hortalizas. Hoy vamos a abordar el tema sobre temáticas para la producción segura de hortalizas. Entonces yo estoy segura que ustedes manejan qué es la producción de hortalizas, pero cuando vemos esta palabra clave, segura, entonces ustedes vamos a hacerle la siguiente pregunta. ¿Para quién creen que debe ser segura la producción? Pienso que la producción debe ser segura tanto como para el consumidor, como para el productor, la planta y el ambiente. Tanto el consumidor para consumir un alimento adecuado, sano, para el productor para poder tener una buena producción, la planta que tenga un follaje y una fructuación buena, y para el ambiente que no sea tan contaminado, tratando de usar menos químicos. Excelente, gracias por su respuesta. Y es que actualmente no basta solo con incrementar la producción. Los retos actuales no solamente se basan en que tengamos una alta producción, sino también que esta producción debe ser segura, como mencionaba Danely. ¿Cómo podemos lograr esta producción segura? A través de comprando una semilla certificada, así para así que la planta pueda tener un mejor desarrollo, un mejor crecimiento y tanto para el productor para así poder producir bastante. Así el productor no salga perdiendo y salga teniendo muchos beneficios tanto como al consumidor, que a través del consumidor se puede dar mucho fruto a través de la planta. Excelente, gracias por su participación. Muy bien, respondieron muy bien a la pregunta y ahora vamos a profundizar un poquito más. Entonces, existen diferentes técnicas prácticas que nosotros podemos realizar para garantizar o asegurar la producción, es decir, tener alto rendimiento, pero también tener que el productor se sienta seguro, que no exponga su salud, pero además llevarle al consumidor un producto con calidad. ¿Y cómo lo podemos lograr? Pues ya lo mencionaba Elian, pero también sabemos que existen prácticas agroecológicas que pueden ser más sostenibles para la producción y un poco más amigables con el ambiente, el consumidor y el productor mismo. Pero como esto estoy seguro que ya ustedes tienen más conocimiento, nosotros vamos a profundizar en lo que son estas diferentes técnicas como son los acolchados, los microtúneles, los macrotúneles, las casamayas, los invernaderos, los sistemas hidropónicos. Mencionarles que en la medida que avanzamos en esto, la técnica es un poquito más compleja, pero los beneficios son aún mayores cuando las practicamos. Entonces, vamos a empezar por los acolchados. Existen acolchados orgánicos y sintéticos. Los orgánicos es cuando el productor utiliza los rastrojos para cubrir la parte de las raíces de las plantas, para cubrir el suelo y que se tengan los beneficios en cuanto a temperatura y humedad. Pero también existen los sintéticos, que son todos los plásticos que nosotros vemos que utilizan las coberturas mulch, plástico mulch, les dicen de diferentes maneras. Pero también mencionarles que aparte de las coberturas vegetales existen lo que son ahora plásticos agroecológicos biodegradables, que son sintetizados a partir de frutas. Imagínense ustedes cómo ha avanzado la tecnología, que se obtienen plásticos a partir de frutas. ¿Para qué? Para evitar la contaminación ambiental y que se degraden con el tiempo, a la vez que más bien sirvan de materia orgánica. Estos plásticos pueden ser de diferentes colores, pueden ser plásticos transparentes, pueden ser plásticos negros, pueden ser plásticos bicolor. Y en dependencia del color que nosotros utilicemos, así van a ser los beneficios que podamos obtener de los mismos. También las ventajas y las desventajas. Todos tienen las ventajas como son reducir o conservar la humedad de los suelos. Algunos, por sus particularidades, permiten que se incremente la temperatura del suelo. Bajo nuestras condiciones, ¿creen que sería ideal que se incremente la temperatura del suelo? Pues no, entonces no sería conveniente ni el plástico transparente ni el plástico negro, porque incrementan la temperatura de los suelos. Sí conservan la humedad, pero tienen esa desventaja. Pero aparte, la calidad del producto que nosotros podemos obtener. Vemos esta fresa que está bajo acolchado, no es lo mismo si esta fresa estuviera directamente en el suelo, que está con mayor calidad, inocuidad y limpieza si utilizamos un plástico. Ahora tenemos lo que son los macro y los microtúneles. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Entonces tienen sus ciertas diferencias que prácticamente son en cuanto al tamaño y al tiempo en que va a estar la planta. Los macrotúneles generalmente son hasta de 3.5 metros de altura y los microtúneles son de 1 a 1.5 metros. Además,
las plantas en los microtúneles solo están durante una fase de su desarrollo, solo en etapa de plántula, porque vemos el tamaño, ya una planta crecida no va a alcanzar en esta estructura. Entonces solo está durante una fase específica. Las ventajas que tienen este tipo de estructuras es que son de bajos costos, son fáciles de implementar. Vemos que son arcos que pueden ser de madera, de metal, de tubos PVC, etc. Y las ventajas que tienen, por supuesto, la protección del cultivo durante las primeras etapas, que es cuando este cultivo es más sensible. Posteriormente tenemos lo que son las mallas sombra. La malla sombra no es más que usar una cobertura de malla sombra que permite filtrar la luz. Existen diferentes porcentajes de la malla sombra, como son al 30%, al 50%, al 70%. ¿De qué va a depender? Va a depender de la localidad en la que yo esté ubicada, va a depender del tipo de especie de cultivo que yo establezca y de sus requerimientos, porque hay cultivos que requieren más luz que otras, más temperaturas que otras. En etapa pequeña debemos de manejar que las plantas requieren todo en menor cantidad que una planta adulta. Requieren menos agua, menos temperatura, menos luz, menos nutrición. Y ahora sí avanzamos en otra técnica que es un poco más compleja que las anteriores, como son los los invernaderos. Entonces partimos de que hay tipos de invernaderos y se clasifican unos según la cubierta. Entonces tenemos invernaderos de cristal, como podemos ver en la imagen, y tenemos invernaderos de polietileno, es decir, de plástico, que es el ejemplo que vamos a ver después en el paso a paso. Pero también tenemos la clasificación de los invernaderos según el número de naves que tenemos. Hay de una sola nave, hay de 2, de 3, indefinidamente el número de naves. La elección del número de naves, si es una, si es 2, si son 3, va a depender también de las condiciones de la localidad, del presupuesto del productor, de las especies que vayamos a establecer. Pero algo muy importante a resaltar en el diseño de un invernadero es cómo lo diseñamos. O sea, no vamos a ponernos a hacer un invernadero, a construirlo por hacerlo. Tenemos que tener bases para poder construir un invernadero. ¿Y de qué depende el diseño que va a tener un invernadero? Va a depender de la localidad y del cultivo que yo voy a establecer, porque en dependencia de cómo es la localidad, son las condiciones ambientales que hay en la localidad. ¿Y el cultivo qué me define? Pues los requerimientos mismos que en cuanto a los factores ambientales. Entonces, en dependencia de estos dos factores, yo considero, número uno, las características de la cubierta. ¿Qué es la cubierta? El techo que nosotros observamos ahí, esa es la cubierta. Entonces, ¿de qué va a depender ese plástico que tiene esa cubierta? Que generalmente ahora se utilizan plásticos que filtren la luz. Existen, miren, un avance tecnológico solo en la cubierta. Existen cubiertas que filtran la luz, que permiten que pase menos luz, mayor cantidad de luz, que filtre ciertos colores de luz, ya pantallas térmicas que me reduzcan la temperatura o que me eleven la temperatura. Entonces, la ventaja en un invernadero es que nosotros podemos controlar todo. ¿De qué va a depender eso? Del nivel de equipamiento que yo le meta a ese invernadero. Si yo en un invernadero tengo una elevada temperatura, lo que tengo que ver es cómo yo bajo esa temperatura. Si yo tengo muy baja la temperatura, ¿cómo la voy a subir? Y así para cada uno de los factores. Si tengo muy poca luz, ¿cómo voy a hacer que esa luz llegue de manera más eficiente a mi cultivo? Si yo tengo muy baja humedad, ¿cómo la voy a subir? Y si la tengo muy elevada, ¿cómo la voy a bajar? Entonces existen diferentes equipos, como son, vean, los ventiladores, existen calefactores. Hay países donde se requiere calentar las plantitas para que éstas crezcan y desarrollen satisfactoriamente. Existen equipos también para aumentar la humedad. Vean este ejemplo, este tipo de pantallas o de cubiertas que hay tienen la capacidad de generar luz difusa. La luz directa es la que estamos sintiendo nosotros, que nos está llegando del sol directamente, pero la luz difusa, ¿qué quiere decir? Que cuando pasa a través del plástico se multiplica y esa luz llega a todas direcciones de la planta. Entonces la pueden aprovechar tanto las hojas superiores como las hojas inferiores. Cuando llega una luz directa a la planta, llega directo, solo la aprovechan las hojas superiores, las hojas de arriba, pero en la medida que vamos bajando en la planta, pues las hojas bajeras la aprovechan menos.
Pero vemos cómo se van diseñando, pues inclusive lo importante de los invernaderos es qué orientación le vamos a dar a los invernaderos, cuál es el sistema de drenaje, qué porcentaje de ventilación deben de tener esos invernaderos, qué altura, sabían que es muy importante la altura de los invernaderos, el ancho que yo le voy a dar, la longitud, la disposición, la orientación, dónde voy a ubicar las ventanas de ventilación frontal, lateral, a los lados, cenitales, dónde las voy a poner. Todo eso se considera dentro de un diseño agronómico. Pero entonces, ¿qué cuidados debemos de tener cuando nosotros tenemos un invernadero? Pues siempre, uniéndolo con la clase anterior, es el monitoreo de las condiciones para ver yo cómo las voy a regular, cómo las voy a controlar. Otro cuidado es la polinización. Especies como el tomate, la polinización, aunque son especies que se autopolinizan solitas, necesitan la ayuda del viento que las mece, que cause esas vibraciones para favorecer la polinización. Pero cuando estamos en condiciones de invernadero donde no hay viento, nosotros posiblemente tenemos que ayudar a este proceso de polinización. También ya hablamos el color de las cubiertas. ¿A qué nos referimos? A que si vamos a utilizar mallas, ¿sabían que un error que cometemos en el campo y en muchas partes es que ponemos mallas sombras de color negro a lo interno del invernadero? Eso está malísimo. Si nosotros vamos a utilizar una malla sombra dentro de un invernadero, debe ser de color blanco, y si la vamos a poner negra, debe estar al exterior del invernadero, ya para ir controlando todos esos factores. Otra técnica muy importante y que ha sido muy novedosa es la implementación de sistemas hidropónicos en el cual nosotros desconectamos la planta totalmente del suelo. Por ejemplo, aquí el productor nos mencionaba que tenía problemas de salinidad. ¿Cómo lo puede solucionar? Metiendo sustrato en lugar del suelo, y ahí ya controlamos un montón de factores, desde las plagas del suelo, desde la nutrición, todo lo del manejo del suelo lo controlamos utilizando sustrato. Vemos aquí diferentes tipos de sustratos que nosotros podemos utilizar en un sistema hidropónico. Lo importante a considerar es utilizar aquel sustrato que se nos haga más económico y más accesible. Por ejemplo, aquí en Nicaragua la grava volcánica anda costando 1.500 el metro cúbico. Fácilmente lo podemos implementar y utilizar en lugar del suelo para evitarnos todos estos problemas que ya veníamos mencionando. Entonces, con el sistema hidropónico nosotros le damos el ambiente ideal a la raíz. Con todas las técnicas anteriores, macrotúneles, microtúneles, invernaderos, le damos las condiciones a la parte aérea. Entonces, unidas sistemas hidropónicos con invernaderos se convierte en la tecnología actualmente más avanzada para incrementar rendimiento, a tal punto que lo que nosotros podemos obtener en una hectárea de cultivo bajo invernadero y con sistema hidropónico, necesitaríamos 10 hectáreas a campo abierto para igualar el rendimiento. Imagínense lo interesante de estas técnicas que nos permiten asegurar la producción, y no solo porque ahorramos agua, y no solo porque de manera directa ya son una barrera para las plagas y las enfermedades, nos limitamos con el uso de agroquímicos, obtenemos productos sanos, es de alto rendimiento, como ya les mencionaba. Entonces, dentro de los sistemas hidropónicos existen diferentes tipos. Tenemos en contenedores, que son contenedores que se rellenan de un sustrato, como ya les mencionaba, cualquiera de esos. Tenemos en balsa profunda, en el cual las raíces de las plantas están directamente en una solución nutritiva, y tenemos también en sistema NFT o sistema de la película nutritiva, en la cual circula una solución por las raíces de la planta con todos los elementos nutritivos que ella requiere. Y cuando hablamos de calidad, que es la que va a requerir el consumidor final, miren esta lechuga que vemos en un sistema hidropónico totalmente limpia, que hasta los que no tenemos mucho hábito de consumo de la lechuga se nos antoja, ¿verdad? Entonces, en fin, para ir concluyendo, producción segura, como decía Danelia, es garantizar la producción desde todos los sectores, desde esa planta que le vamos a dar las condiciones ideales, desde el productor que se sienta seguro y certero de que va a tener una alta producción, desde el consumidor también, que con toda la seguridad va a consumir ese tomate, esa lechuga, sabiendo que es un producto de calidad, y desde el ambiente, ¿verdad? Desde ya de nuestra conciencia propia, que debemos de cuidarlo e implementar prácticas que sean más amigables con él. Muchas gracias por su atención.